Muy buenas y bienvenidos a esta sesión de presentación acerca del uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje que hemos preparado tres docentes del área de tecnologías de la información de la UDIMA, Héctor Bedón, Jacqueline Espinola y yo mismo, José María Díaz Nafría. Viene a ser cada vez un tema más recurrente el hablar acerca de cómo utilizar la inteligencia artificial en determinados contextos o para determinadas finalidades, sobre todo desde que hace 2 o 3 años se empezó a popularizar más el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Pero a pesar de que se esté hablando en muchos campos, quizá el del aprendizaje es uno de los más críticos en cuanto a que no conocer bien lo que es la inteligencia artificial y, y poder utilizarlo mal puede conducir a consecuencias bastante malas en lo que al objetivo último del aprendizaje se refiere, ¿no? Puede fracasar por completo el aprendizaje si no conocemos bien de qué estamos hablando y por eso os hemos querido pues dar unas cuantas pinceladas, no va a ser muy profundo. Lo que hemos traído, por cierto, aquí a colación, como veis, es una representación de lo que puede suponer la mecanización de cosas, ¿no? que generalmente han pertenecido al ámbito de lo más humano, ¿no? como el arte, el pensar, el crear. Eh, Vamos allá. Lo que vamos a recorrer en esta presentación acerca del uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje, en primera instancia, lo primero que queremos confrontar es la pregunta, bien, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Porque en realidad poner en claro qué es la inteligencia artificial nos va a resolver también bastantes dudas, vamos a saber mucho mejor qué es lo que estamos confrontando y para qué nos va a poder servir la inteligencia artificial y poder dar pasos más certeros, ¿no? A continuación, vamos a especificar un tipo muy particular, que es la que más ha estado en boga en los últimos años, lo que más se ha generalizado como es ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Con la que podemos dialogar o que permite el realizar procesos que han sido más propios o que se han considerado más propios de la creación humana, pero que, como ya veremos, hay que saber bien de qué es lo que se está tratando para poder distinguir bien entre creación y lo que nos hace la inteligencia artificial. Eh, una vez ubicado, digamos, conceptualmente qué es propiamente la inteligencia artificial y la generativa, entonces hablaremos de cómo utilizarla en los contextos del aprendizaje. Y una vez de dar una serie de directivas generales, pues os propondremos unos asistentes, el cómo utilizarlo en calidad de asistente de aprendizaje en algunas tareas, ¿no? Pues, os podríais preguntar acerca de las advertencias que os vamos a dar, bueno, y entonces, ¿cómo estaría bien utilizarlo, ¿no? Entonces, vamos a daros algunas pautas, algunos ejemplos de cómo hacerlo. Para finalmente llegar a lo que supone un uso ético de la inteligencia artificial, es decir, un uso correcto, un uso que nos pueda llevar a un buen vivir con la inteligencia artificial y que no estemos realizando cosas que sean impropias, que sean dañinas para el aprendizaje y que en definitiva pues se pueda colisionar o bien con los derechos de otros o bien que se produzcan pues fracasos en esta acción colectiva del aprender y del educar. Bien, pues yendo inicialmente a la pregunta de qué es la inteligencia artificial, pues lo primero que desde luego hay que destacar es que la popularidad de la inteligencia artificial no ha dejado de crecer, tanto
en los ámbitos de la investigación, de la ciencia, como en la empresa o en los medios. Ha ido ganando cada vez más terreno, aunque también es cierto, o sea, que ha habido como 2 años de un crecimiento más rápido, ¿no? Y ahora ya ha habido quizá una cierta saturación una vez que se han visto, ¿no? Cuáles son los límites, ¿no? De hasta dónde llega. Se ha perdido un poco esa especie de magia inicial o de esa promesa que generalmente es común al lanzamiento esto de productos que en cierto modo son industriales o que tienen un objetivo también empresarial y que se hacen a veces muchas más promesas, ¿no? De lo que realmente van a poder llegar a ser los cometidos verdaderos, ¿no? Em, pero el hecho de que ha ido ganando territorio social, pues hace que el comprender bien la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que lo estamos llevando a muchos terrenos, pues nos hace que lo abordemos en sus múltiples perspectivas, ¿no? Y estas perspectivas son antropológicas, o sea, de la persona, qué es lo que le ocurre cuando empezamos a interactuar, qué efectos van a poder tener sobre nuestra vida, qué efectos va a poder tener sobre la sociedad, qué consecuencias económicas desde un punto de vista global, o sea, de los diferentes actores, ¿no? No hay que olvidar inclusive cuál es esa economía oculta de la inteligencia artificial, ¿no? Toda la base material o inclusive la base de un trabajo que supuestamente no existe, pero que en realidad sí existe. Existen trabajos como el etiquetado, que supone gran cantidad de personas con unas condiciones económicas bastante malas, ¿no? Y y que están trabajando para hacer aparentemente esos trabajos que solamente lo parecen hacer máquinas, ¿no? ¿Qué consecuencias psicológicas, ¿no? van a tener, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos de creer que tenemos aquí algo que nos va a poder realizar tareas para las cuales se requerían inteligencia y ahora ya no la estamos utilizando? ¿En qué lugar nos dejan? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué efectos jurídicos van a tener cuando se están tomando decisiones? ¿Qué efectos éticos, ¿no? Respecto a la responsabilidad? Y además, en cuanto a que estamos llevándolo cada vez a aspectos o ámbitos que son más sensibles, como en la medicina, nuestras calles están cada vez más vinculadas a, a sistemas de inteligencia artificial, la seguridad pública, el aprendizaje, el trabajo, actividades que antes requerían intelecto y que ahora las pueden realizar máquinas, ¿no? Pues en cuanto a que estos son aspectos cada vez más sensibles, tenemos que pensar en cuáles son esos efectos y cuáles son esas responsabilidades que tenemos que asumir, cómo se van a asumir, y por eso es importante, lo primero, saber bien de qué estamos hablando. Es por eso que la primera pregunta que nos hacemos es, bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Y para mi gusto, Kurzweil en 1990 ofrece una definición de inteligencia artificial que es de las que más me gustan y que de hecho yo creo que debería popularizarse más porque nos indica más propiamente lo que es y no nos confunde. Porque al utilizar como sustantivo inteligencia parece que ante todo se trata de una inteligencia, pero escuchad cómo lo define Kurzweil. Nos dice, es el arte de crear máquinas que realizan funciones que en caso de ser realizadas por humanos, entonces requerirían inteligencia. ¿Vale? Esto es lo que es importante. Por lo tanto, no es lo sustantivo la inteligencia, sino el que en caso de que fuera realizado por un humano, requeriría inteligencia. La máquina no tiene por qué requerir. Entonces, sí, de hecho acudimos a qué significa, qué es propiamente inteligencia, aunque podríamos soltar chorros de tinta, y si acudís a los diccionarios o a las enciclopedias podréis encontraros muy diversas formas de confrontarlo y de describirlo y de referirlo, pero aún así no existen tantas apreciaciones y todas pendulan con respecto
a una serie de conceptos fundamentales o centrales, ¿no? De hecho, la Real Academia nos ofrece una definición como inteligencia es capacidad de entender o de razonar. También existen muchas definiciones que lo vinculan al aprender, y el aprender lo que supone es adquirir conocimiento. Pero vamos a ver cada una de las partes. Entender a qué llamamos entender. Entender supone tener una idea clara de lo que las cosas son. Pero lo primero que le ocurre a las máquinas es que la máquina no hace distingo entre lo que son las cosas con las que trabaja y lo que son las cosas del mundo. O sea, lo único que utilizan las máquinas, y lo que la inteligencia artificial que estamos utilizando, su única cosa son los documentos que tiene, los materiales que tiene en su inmensa base de conocimientos. No existe, digamos, como ocurre en nuestras cabezas, una idea acerca de las cosas y queremos que se adecúen nuestras ideas a lo que las cosas son, a lo que el mundo es, ¿no? En la inteligencia artificial, en las máquinas, solamente están esos contenidos, es decir, como el equivalente a lo que serían ideas, y solamente eso, totalmente desconectadas de la realidad, con lo cual es muy distinto a lo que nosotros llamamos entender, porque no existe esa relación, ese vínculo que tratamos que sea lo más directo y lo más certero posible entre las ideas y las cosas, ¿no? Nuestras representaciones del mundo y las cosas. ¿O a qué llamamos razonar? Razonar es ordenar y relacionar ideas. Pero la máquina carece de ideas. No hace una ordenación de unas ideas porque las ideas, de nuevo, se tratan de ideas acerca de algo que existe, ¿no? De ideas acerca de las cosas, ¿no? Y nuestras ideas las podemos ordenar, las podemos colocar. Este raciocinio tampoco existe porque lo que existe es una operación, digamos, con los signos, ¿no? Es decir, sería el equivalente a que nosotros las palabras, ¿no? Nuestras palabras las movemos de un lado al otro, ¿no? Si las movemos, no estamos ordenando ideas, lo único que estamos haciendo es moviendo eso que para nosotros es una idea. Y el conocimiento, pues ocurre lo mismo, ¿no? O sea, si nos referimos al aprender, aprender es ir ganando conocimiento, y como lo definía Platón, es una creencia que es verdadera y que es justificable. Es decir, tenemos que poder justificarlo. Y de nuevo, la justificación no es una cosa que la máquina nos ofrezca, ¿no? Porque lo que utiliza, de lo que hablaremos luego, insisto, es esa base de contenidos, ¿no? En los que encuentra correlaciones, encuentra relaciones verosímiles. Es decir, que los sistemas que llamamos de inteligencia artificial no conocen, si atendemos a lo que a conocer se refiere, no entienden, no razonan, lo que en realidad hacen son acciones que para un humano sí que requerirían aprender, entender o razonar, pero para la máquina no. Es decir, estamos emulando lo que en el comportamiento humano sería un comportamiento inteligente. ¿Vale? Decía Umberto Eco, un famoso semiólogo y además escritor italiano, uno de los grandes novelistas del siglo XX, por ejemplo, El nombre de la rosa es una novela bien conocida de él, pero además era semiótico, profesor de teoría de la comunicación y eh, decía que los computadores o los ordenadores no son máquinas inteligentes para ayudar a imbéciles, ¿no? Sino más bien máquinas imbéciles para ayudar a personas inteligentes. Me parece que es algo que podemos parafrasear también bien para referirnos a la inteligencia artificial. Y ahora la otra pregunta.
¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Que es lo que en los 2 últimos años, de lo que en los 2 últimos o 3 últimos años estamos hablando más, como es el caso de ChatGPT. Lo que nos genera la inteligencia artificial generativa son textos o contenidos que en base a una inmensa base documental que tiene memorizada, que tiene en su memoria, es verosímil que sean generados por quienes realizan esos documentos o contenidos. Si fueran textos, que sean expresiones que podríamos encontrarnos con probabilidad. Es decir, es lo único con lo que se juega. Se juega con qué contenidos hay, si nos referimos solamente a lo textual, a generación de lenguaje, se tiene unas inmensos cantidades de contenidos vertidos por infinidad de personas, y lo que se evalúa es la probabilidad de que algo vaya a decirse teniendo en cuenta que hasta este punto se ha dicho esto o aquello. Se ha desarrollado en base a un buen conocimiento de cómo son nuestras estructuras lingüísticas, cómo son nuestras estructuras también de creación de contenidos, si estamos hablando algo más allá de lo textual, como por ejemplo la generación de contenidos gráficos, pues también tiene como sus relativas gramáticas, cómo vamos introduciendo elementos bien. Pues parte de ese conocimiento de cómo se crean nuestras estructuras de generación de sentido, o sea, nuestro lenguaje tiene varios elementos que lo hacen productivo en cuanto a que podemos generar cualquier cantidad, casi tiene una infinita capacidad productiva en cuanto a que podemos generar casi infinitas expresiones acerca de lo que nos rodean. Es decir, es recursivo, podemos ir dando cada vez más detalles, ¿no? Bien, todo este estudio que se ha hecho acerca de cómo es esta estructura generativa del lenguaje, que nos ha llevado décadas el desarrollarlo, es lo que se ha conseguido incorporar a los modelos, que lo que hacen es tomar los textos de lo que ya hay dentro de su base documental, con lo cual lo que está utilizando son cantidades inmensas de datos que requieren energía, que tienen su materialidad, es decir, no es una nube que pulule en el cielo y que no requiera una base material, sino muy al contrario, son cables, son materiales, son químicos, es una cantidad de energía espectacular la que requieren, con gran cantidad de agua también para refrigerar las máquinas, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que está en su base y es con lo que juega para poder determinar cuáles son los posibles contenidos a agregar, digamos, a continuación. Entonces, si nos preguntamos, ¿la inteligencia artificial entiende esos documentos? Pues a partir de lo que he dicho o lo que hemos dicho hasta este punto, pues es claro que la respuesta es que no, ¿no? Entender no entiende, como tampoco entiende un loro sus locuciones verbales. Podrá entender otra cosa, podrá entender cuál es la reacción de interlocución el loro. Pero en este caso la máquina es que no se puede hablar de ningún tipo de entendimiento porque no hay ninguna relación con lo real, o sea, solamente existe relación entre los contenidos propios, ¿no? Entonces no existe una comprensión, pero de nuevo, insisto, ejecuta acciones que son aparentemente inteligentes. Podríamos preguntarnos, y aún insistimos en preguntarnos, bueno, ¿y entonces dónde está esta inteligencia de la que tanto se habla, ¿no? Bien, pues la respuesta, si queréis seguir preguntándoslo, es que sois vosotros mismos la inteligencia. Es decir, es el receptor del que ha preguntado a la inteligencia artificial, al que le ha aportado algo la inteligencia artificial, ese receptor es el que puede utilizar algo de inteligencia entendiendo algo. En el momento en el que esta persona entienda lo que la inteligencia artificial le está generando, le ha aportado,
en ese momento sí hay inteligencia. Es decir, la recepción sí es inteligente. Pero el problema está que ocurre cuando no tenemos una suficiente base, ese inteligente que recibe los contenidos de la inteligencia artificial, no tiene la base de conocimiento que permite entender eso que se le está entregando. Este es el problema grande que se da en los contextos de aprendizaje. La inteligencia artificial generativa dispone además de lo que se ha llamado aprendizaje automático. Antes he dicho, no es propiamente aprendizaje porque no se genera conocimiento para la máquina. Puede llegar a generarse en todo caso conocimiento para el receptor, según lo que he dicho justo antes. Es a lo que se llama machine learning y que también me parece un término que puede llevar a confusión, porque lo que en realidad está haciendo es alimentándose de datos. Lo que hace muy bien la inteligencia artificial es albergar datos, grandes cantidades de datos. Aunque las consecuencias, como decía antes, de esa base material de los datos, pues no siempre sean buenas. Tienen costos de los que no se habla. Estos datos y mediante esos modelos del lenguaje largo a los que me he referido antes, son los que permiten dialogar o responder a nuestras preguntas. O en el caso de la inteligencia artificial generativa para la generación de contenidos plásticos, ¿no? Como Dalí, pues utiliza aproximaciones similares, encontrando cuáles son las relaciones de diferentes contenidos, en cierto modo por las relaciones que se establecen entre las imágenes que tiene almacenadas en su memoria y las etiquetas que se le han aportado, que para nosotros serían conceptos, pero que para la máquina, en lugar de ser conceptos, no es más que una etiqueta, un texto. Y como en los textos sabe combinarlos para generar estructuras de un relativo sentido, que tendrían sentido para el receptor, pues esa combinación, que sería equivalente al de un lenguaje, el de esa combinación de etiquetas, pues puede combinar las diferentes imágenes que tiene en su base documental y entonces generar imágenes nuevas, ¿no? mediante composición. Pero, insisto, no, para lo que a nosotros nos afecta y sobre todo en contextos de aprendizaje, lo más importante es tener claro en qué consiste esta extracción de textos, ¿no? Porque es en lo que más interaccionamos, ¿no? Entonces, al interaccionar, se va respondiendo a las preguntas, a esos prompts que soltamos cuando estamos interactuando con la inteligencia artificial. Y es importante saber hacer preguntas adecuadas para que esas lecturas de la base de datos sean las más apropiadas posibles. Además, se van ajustando las respuestas a las instrucciones cambiantes. El problema es que cuando la base documental a la que apelan las preguntas que se están haciendo va estrechándose, los resultados son cada vez peores. Se puede incurrir en más errores de los que hablamos luego. Es muy importante, entonces, el advertir que generan de forma muy convincentes contenidos que que aparentemente son coherentes y correctos, porque utilizan estos modelos de generación de lenguaje que son los de nuestras propias estructuras lingüísticas, es decir, están bien construidos. Utilizan textos de lo que ya se ha dicho, pero claro, todo eso que ya se ha dicho no tiene por qué ser correcto. Y entonces, con muchísima frecuencia, nos encontramos que nos aportan contenidos que son falsos o que contienen errores que para un experto no serían ningún problema, no tiene ninguna dificultad en decir, esto no tiene sentido, lo descarto, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando no se tiene, como os decía antes, la capacidad de discernir? O sea, no se puede recibir con suficiente inteligencia ese contenido que se está aportando. Es decir, la pregunta
importante es qué es lo que ocurre con los numerosos errores e inconsistencias de la base documental. Porque lo que ha hecho la inteligencia artificial, lo que hace es, mediante la alimentación de todos estos contenidos textuales, está utilizando todo lo que está en el texto, en los textos. Y estos textos, como bien sabéis, y si no lo sabéis os lo advertimos, Internet está plagado de contenidos que hablan muy mal acerca del mundo. La relación que existe entre lo que se refiere y lo que la realidad es muy distante. Es decir, eso es a lo que llamamos errores, a su vez son inconsistentes porque tenemos textos que incluso el mismo texto tiene partes del texto que son incompatibles unos con otros, ¿no? Es decir, todo esto nos conduce a que si, si está en mi base documental, puedo llegar a generarlo, es decir, la inteligencia, estas máquinas de inteligencia artificial generativa pueden generarlo, pueden entregarlo, lo van articulando como partido en trozos y generado mediante expresiones nuevas, pero con esas relaciones de sentido que son las que existían en los documentos originales, con lo cual se reproducen, esos vuelven a aparecer, se trasladan a las respuestas que nos entrega la inteligencia artificial generativa. Además, no dispone de mecanismos para generar consistencia, en la medida que no tiene una capacidad de representar qué significa esto en la realidad, qué sentido tiene. No tiene esa capacidad de entendimiento. Por lo tanto, no puede ver si se adecúan o no a la realidad y tampoco revisa que sea consistente, porque su mecanismo no es el de establecer una consistencia lógica entre los contenidos, sino encontrar lo que verosímilmente podríamos encontrar en los textos, ¿no? Si lo que previamente se ha dicho es algo determinado, ¿vale? Como os decía antes, la probabilidad de confundirse, de cometer errores, la inteligencia artificial va aumentando si nos vamos haciendo más específicos, ¿no? Pensad que estáis planteando algo concreto, queréis resolver algo concreto, entonces se le plantea a la inteligencia artificial algo que cada vez es más circunscrito a vuestro problema y al ser tan específico no se ha hablado lo suficientemente de ello, solamente hay algunos documentos que lo refieren y muchas veces eso está errado, ¿no? Entonces eso se traslada a la respuesta y no podemos quedarnos con ello. Las referencias bibliográficas, por ejemplo, que se ofrecen no se tienen por qué vincular directamente a las proposiciones que ha parafraseado. O sea, parafrasear es volver a decir algo con otro orden distinto o cambiando un poco las palabras, cambiando la distribución de las palabras, ¿no? Pero diciendo básicamente lo mismo, ¿no? Sabemos qué estructuras transformativas o qué transformaciones a partir de las diferentes partes de una oración podemos introducir para seguir diciendo lo mismo, pero de otra forma, porque no cambiamos ni el sujeto, ni cambiamos el verbo, ni cambiamos el adverbio, determinados adverbios, determinadas proposiciones pueden llegar a ser equivalentes, entonces podemos hacer reglas de transformación en la que cambiamos cómo se está diciendo, o lo cambia lo que se está diciendo, pero en esencia se dice lo mismo porque la máquina no sabe lo que se está diciendo. Y al encontrar alguna correlación entre el contenido de una referencia bibliográfica, entre un título y lo que se está hablando, es común que la inteligencia artificial proponga una referencia bibliográfica, pero a veces está en oposición de sentido, porque igual el autor lo que ha hecho ha sido criticar, imaginaos que se está hablando de inteligencia artificial, o sea, de la capacidad de la inteligencia artificial, ¿no? Y resulta que este trabajo lo que demuestra es que esa capacidad no existe, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de entender por la inteligencia artificial, ¿no? Si a mí me parafraseara, si esto lo llevo a un texto y se almacena, ¿no? Se podría decir, bien, pues este señor está hablando de la capacidad de entender por parte de la inteligencia artificial. Cuando yo en realidad lo que estoy diciendo es justamente lo contrario, que la inteligencia artificial no entiende.
como no entiende, la inteligencia artificial dice, aquí tenéis una referencia bibliográfica oportuna. Y esto es muy común. A veces existe una oposición de sentido y se aporta. Y en otras ocasiones da esto bibliografías que ni tan siquiera existen, ¿no? Yo me he encontrado muchísimas. Es por lo tanto importante tener cuidado con estas cosas, ¿no? Em, Descubrir todos estos errores lo que requiere es saber acerca del tema, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial cuando se está aprendiendo? ¿Mm? Lo primero que tenemos que hacer es reflexionar acerca de cuáles son los objetivos y compromisos como estudiantes de educación superior. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es la forma y los medios con la que queremos adquirir competencias, adquirir habilidades, adquirir conocimientos, ¿no? En esa formación universitaria? Es importante reflexionar acerca de eso. ¿Qué es lo que queremos hacer en nuestro proceso formativo? ¿No? Porque quizá el realizar un atajo en determinado momento, esto me lo devuelve la inteligencia artificial, lo que estoy haciendo es haciendo que fracase ese objetivo mismo, ¿no? Con lo cual eso es un elemento importante a tener. También tener en cuenta eh, que lo que se desea en la enseñanza o en el aprendizaje es tener un aprendizaje que sea genuino, que sea profundo, que nos sea útil en el futuro, no en el instante para resolver una cuestión concreta. Y tener en cuenta también que el uso fraudulento e incorrecto de esta tecnología puede tener además consecuencias académicas que sean dañinas o inclusive tener en cuenta que existen los reglamentos disciplinarios dictados, en nuestro caso, a nivel nacional, ¿no? Que obliga a que vamos, o que estamos restringidos o que estamos limitados por ello, ¿no? Es decir, podemos estar también infringiendo partes del código disciplinario. Es importante también el aprender a utilizar, ¿vale? No es solamente tener en cuenta, o sea, estas advertencias de las que os hemos hablado, sino también aprender a interactuar. La inteligencia artificial generativa es algo que está ahí, ¿no? Em, y en cuanto tal, pues si os es necesario también solicitar a los profesores formación para optimizar los resultados que se pueden obtener cuando se utiliza la inteligencia artificial, ¿vale? Por ejemplo, sabiendo generar los prompts, las preguntas más adecuadas para dialogar con la tecnología. A veces lo que estamos realizando son ponemos secuencias de caracteres o de palabras como si buscáramos en un buscador y en realidad no atendiendo a la capacidad de la inteligencia artificial, pues puede conducirnos a que las preguntas no nos ofrezcan resultados que sean buenos. O sea, saber plantear bien las preguntas, a partir de los resultados seguir interactuando para ir acotándolo en la dirección que más nos importe y además siempre recibiéndolo con una actitud crítica. Además, tener en cuenta que la inteligencia artificial generativa nos va a servir de primera aproximación para la realización de algo, en un tema concreto, porque hemos de estar advertidos de que genera contenidos que son superficiales y que además contienen errores. Y como tal, eso es un riesgo en cuanto a que lo que estáis considerando que ya veis que os ha aportado la inteligencia artificial y que por lo tanto sería casi algo que habéis aprendido, pues resulta que tendréis luego que desaprenderlo. ¿Por qué? Porque no era así. Y esto ocurre con muchísima frecuencia.
El problema a mí me ocurrió desde el principio de la utilización de inteligencia artificial generativa. Estábamos preparando unos proyectos de investigación y empezamos a utilizarlo para ver si nos ayudaban en el planteamiento de la investigación, ¿no? Afortunadamente, como sabíamos mucho del tema, lo que me permitió fue el ir descartando, 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 descartando. Cada vez fui utilizándolo, de hecho menos, y he ido viendo, también se ha ido ampliando su base documental, ha ido también mejorando, pero hay que aprender también a distinguir cuáles son los errores. El problema, como os decía al principio, es que ocurre cuando nuestra base de conocimientos no es suficiente como para poder hacer esa distinción. Entonces, si no lo es, pues entonces podéis estar incurriendo en la acumulación de errores, ¿no? Es, por lo tanto, importante que solo lo empleéis como tomas de contacto, como orientación, como primeras pautas, y a continuación, o sea, profundicéis a partir, digamos, de esos primeros pasos que la inteligencia artificial os puede estar aportando. Como os decía, tener siempre un espíritu crítico con las respuestas que os ofrezca la inteligencia artificial generativa. No os quedéis con lo primero que se entrega. Dialogar, volver a preguntar, y ir buscando resultados que sean más profundos y que sean más precisos, y además tener en cuenta que esos que se van haciendo cada vez más específicos podrían ser falsos. Yo no hace mucho me he encontrado, me ofreció, y después ya de interactuar, una serie de nombres, y resulta que esos nombres algunos ni tan siquiera existían, ¿no? En este caso se trataba de investigadores. Me sorprendía, digo, caramba, ¿cómo es que no conozco a este y de esta universidad o en este tema? ¿Cómo es posible que no lo conozcan? Bien, pues porque no existen, ¿no? Entonces, tened en cuenta que tenéis que revisar con fuentes fidedignas, si eso que estáis dejando por escrito es o no así. Entonces, leer con detenimiento, analizar, interpretar, todo esto es lo que aporta realmente inteligencia al proceso de interactuar con lo que mal llamamos inteligencia artificial. Por lo que os decía, porque esos materiales aparentemente coherentes, correctos, bien formados, ¿no? Pues resulta que son incorrectos, o aportan fuentes falsas y no tienen fiabilidad científica. Interactuar, por lo tanto, con originalidad, con audacia. Como decía Humberto Eco, tratad de ser inteligentes, ¿no? Y no y no esperéis nunca que la inteligencia sea precisamente la de la máquina. O sea, tratad de desplegar vuestras capacidades y vuestra inteligencia, porque es la única inteligencia que está en juego. Explorando cuáles son esos límites de la tecnología que está empezando, que emula la creatividad humana, pero que solamente depende de esa memoria inmensa. Capacidad de entender no tiene, capacidad de discernir tampoco, no interactúa directamente en la realidad para poder ver si es o no cierto, ¿no? Y vosotros, sin embargo, sí que lo hacéis, ¿no? Porque vivís en el mundo y tenéis ideas, y estas ideas son las que queréis que se adecúen a la realidad. Bien, entonces, ¿en qué cosas concretas podemos emplear la inteligencia artificial o la inteligencia artificial generativa? Pues, por ejemplo, para generar resúmenes, listados de ideas claves, de conceptos, esquemas, ¿no? A partir de textos escritos, de vídeos, de presentaciones, ¿no? Se le puede entregar y que te devuelva resúmenes, ideas, y contrastadlo de forma crítica también, ¿eh? O sea, tened en cuenta que la inteligencia artificial no ha entendido nada, lo único que ha hecho ha sido quedarse con aquello que aparece con mayor frecuencia, con aquellas relaciones de conceptos que aparecen más veces, ¿no? en las frases, haciendo un mero cálculo. Es decir, podrían ser meras ruletas que se mueven en una dirección o en otra, meros engranajes, ¿no? Porque no es más que eso, o sea, es puramente mecánico. La operación de la inteligencia artificial. La inteligencia es la vuestra, insisto.
nos puede ayudar a encontrar definiciones de términos, generar glosarios, porque esas definiciones las puede extraer de su base documental, ¿no? De lo que os aparece en los textos y de lo que a su vez encuentra en diccionarios, elementos que están catalogados como diccionarios y por lo tanto nos puede entregar de forma fácil y rápida pues esas definiciones, ¿no? Para todo este tipo de cosas nos puede agilizar la comprensión de algo, ¿no? Tenemos un texto en el que nos aparecen muchos términos que desconocemos, pues puede agilizarnos esa comprensión de toda esta terminología para ir adquiriéndola. Obtener explicaciones que sean más amplias, ¿no? Como lo que os acabo de decir, ¿no? Se nos entrega algo que está descrito en una frase bastante sucinta, pero que no entendemos los términos, ¿no? La inteligencia artificial, mediante ese desglose de lo que se encuentra en su base, puede darnos una explicación más amplia o alternativa de algo que nos está resultando difícil de entender o que se expresa de otra forma. También para que nos plantee cuestionarios, pruebas de autoevaluación, ejercicios, ¿no? También podemos someter nuestros trabajos, una redacción que hemos dado, a una revisión inicial, por ejemplo, del formato. Organízame esto en varias secciones. Mejórame la expresión de este texto, ¿no? Porque tiene, como os he dicho, una buena estructura, una buena capacidad de generación de lenguaje. No obstante, os advierto que es bueno el que vosotros trabajéis con esa expresión propia, es decir, nunca dejéis el estilo a la inteligencia artificial, generad vuestro propio estilo, porque ese estilo al final también va a ser vuestra señal de identidad, vuestra capacidad de expresaros. Esto se tiene que desarrollar mediante el ejercicio, por eso tampoco desdeñéis el que sean vuestras propias expresiones, por mucho que os pueda ayudar a mejorar en algunos aspectos, ¿no? Pero nunca lo dejéis de su mano, ni mucho menos en los retoques finales. Y en especial en los retoques finales, ¿no? En esto habéis de tener cuidado porque cada vez utilizamos más los docentes herramientas que nos determinan la probabilidad de que esto haya sido generado por inteligencia artificial. Si nos acostumbramos a utilizar o hacemos que pasen por el filtro de una inteligencia artificial, al final ganan la estructura propia de la inteligencia artificial y entonces algo que hemos trabajado nosotros y que solamente nos ha reordenado la expresión, pues puede dar la impresión de que tiene una alta probabilidad, una muy alta probabilidad de que haya sido generado por inteligencia artificial. Y por lo tanto, al docente le puede saltar la alarma, caray, esto quizás no lo haya pensado, y si no lo ha pensado, pues no lo ha aprendido, no lo entiende. Por eso, no desconfiad un poco inclusive de esos acabados, ¿no? Por lo tanto, cautela, cautela. Explorar ideas y también temas bases para el desarrollo de trabajos escritos. Buscar listados de bibliografía preliminar sobre algunos temas. Y digo preliminar porque tendréis que revisar y ampliar con buscadores específicos de bibliografía si esa existe, si es lo que realmente se está diciendo. Saber si esa bibliografía que se ha apuntado es o no relevante. Es decir, no dejéis de ir a los buscadores de bases de datos académicas, a las fuentes que realmente son fidedignas, que es en las que debéis establecer vuestra confianza. Vuestra confianza nunca en la inteligencia artificial. Las bases de datos o las fuentes fidedignas están respaldadas por autores que saben lo que dicen, que entienden, que han investigado acerca de lo que están diciendo y son generadores de conocimiento de primera mano. Nos puede servir para plantear problemas en disciplinas que sean científicas o también pues, para desarrollar un proceso de aprendizaje que sea más creativo mediante esta interacción con la máquina, hacer pues, presentaciones distintas, hacer inclusive juegos, ¿no? Lo que se os ocurra para poder hacer que el aprendizaje pues, sea más divertido, sea más interesante, más nutritivo. Y finalmente vamos a llegar
a la parte de la utilización ética de la inteligencia artificial generativa o de la inteligencia artificial en general, ¿no? La ética no es más que procede del término griego ethos, que es comportamiento, y se trata de ver cuáles son los cursos de comportamiento que nos conducen al mejor resultado posible. Y el mejor resultado posible, pues cuando estamos actuando además en un contexto social, es no dañar a los demás, hacer que sea lo más productivo para el conjunto, digamos, social o cooperativo en el que se está trabajando. Y que de esta manera, en conjunto, pues nos sea mejor para todos, ¿no? La vida sea mejor para todos, ¿no? Hay que atender entonces, por tanto, a las reglas y a los límites que establezca el profesorado acerca de la realización de actividades y acerca de la evaluación. Esto hay que tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, una cosa que pregunto es cómo se utiliza la inteligencia artificial o en determinadas cosas, advertir que aquí no es apropiado utilizar la inteligencia artificial porque si, por ejemplo, se trata de aprender cómo codificar algo, pues entonces esta codificación no es buena que la haga la inteligencia artificial, sino que se trata de aprender las bases, ¿no? Es como si estamos aprendiendo a sumar y a restar y queremos que la calculadora nos haga siempre las sumas y las restas, ¿no? Tenemos que saber unos mínimos. Pues cuando estamos aprendiendo estos mínimos, esto hay que seguirlo, atenderlo y estar atentos a eso que se nos indica. Además, hay que hacer referencia siempre a las herramientas de inteligencia artificial que se hayan utilizado y hay que citar, si se está utilizando de primera mano lo que nos aporta la inteligencia artificial, hay que citarla. Y también hay que citarla cada vez, conviene más explicar de qué manera se ha utilizado, precisamente para que no quede ni tan siquiera sospecha de si esto ha sido o no generado por inteligencia artificial. Yo, de hecho, una de las cosas que pregunto es esto, ¿no? ¿Cómo se ha empleado? Porque en función de cómo se haya empleado, pues también se puede ayudar mejor en el siguiente paso que se vaya a dar en el aprendizaje, inclusive en cómo utilizarla de forma mejor. Y en cuanto a cómo citar, este sería un ejemplo de texto. Eh, si imaginaos que estoy citando directamente algo que me ha generado ChatGPT, digo, cuando se le pregunta, y este sería el prompt, la pregunta, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? El texto generado por ChatGPT, dice, indicó tal, ¿no? Y entonces aquí saco un texto que directamente me ha entregado ChatGPT. Entonces, cuando termino lo entrecomillo y cuando termino pongo la referencia en texto. Que sería el autor y el año, utilizando esto en normativa APA de referenciación. OpenAI 2023, que la referencia luego bibliográfica completa, lo que nos aparecería en la referencia, en la lista de referencias, pues sería primero como designación del autor, sería OpenAI, que sería la empresa que está detrás, ChatGPT en la versión del 15 de julio, como van cambiando, los modelos van cambiando y van cambiando también las bases documentales, pues no es lo mismo que se le pregunte el 15 de julio que se pregunte bueno, aquí faltaría del 2023, claro, que se le pregunte ahora el tantos de noviembre de 2024, porque, por lo que he dicho. Modelo de lenguaje de gran tamaño y se aporta la URL donde se encuentra. Y la cita, que es este elemento de aquí, dentro del texto, pues sería el OpenAI 2023. ¿De acuerdo? Esta es la manera de citar correctamente cuando estamos utilizando. Y esto sería, digamos, el uso ético. Si yo utilizo inteligencia artificial, pues lo indico. Y si lo utilizo porque me ha ofrecido, me ha indicado, por ejemplo, tal referencia bibliográfica
Y esta referencia bibliográfica, yo acudo a la referencia bibliográfica, la leo, tal, lo entiendo, y entonces me refiero ya directamente a la referencia bibliográfica, ahí ya no que yo cite que esto, ChatGPT me dio esa indicación, ¿no? Porque pues la gente que me señaló, pero me lo señaló quizás de casualidad. Igual lo que he acabado yo encontrando en lo que dice el autor es inclusive lo opuesto a lo que ChatGPT decía en la respuesta a la pregunta correspondiente. También es importante porque la base documental contiene sesgos cognitivos, contiene desigualdades como de discriminación de género o de discriminación de otros tipos, ¿no? La base documental lo tiene, o sea, utiliza textos recogidos a lo largo de mucho tiempo y estos textos pues contienen muchas discriminaciones con las que en el contexto actual estamos luchando, estamos tratando de evitarlos y por lo tanto hay que vigilar. Tenemos que evitar que nos lo reproduzca, porque los está reproduciendo. Produce constantemente porque no entiende. No entiende que esto sea dañino, no entiende que esto suponga una relación para las personas. No entiende nada, insisto. Hay que evitar también que aportar esta información que pueda ser sensible, información personal, porque esa información personal que nosotros aportemos, si queremos que la inteligencia artificial nos haga algo, nos responda, nos elabore algo, esa información personal la incorpora a su base documental y ya no sabemos qué es lo que hace. Lo puede entregar y de repente se lo entrega a alguien algo que era sensible y además está almacenado y eso que está almacenado pues puede permitirle a otro pues pesquisas acerca de algo acerca de una persona y esto es muy delicado. Por lo tanto, tened cuidado, no aportéis información que sea personal, que sea sensible, teléfonos, imagínate. Tampoco copiéis literalmente los textos que proporciona la inteligencia artificial. Antes, el ejemplo que os he puesto, observad que sería inocuo el decirlo, porque se trata de algo en el que estoy yo hablando de cómo la inteligencia artificial me responde a una pregunta que le planteo. En este caso, lo que tiene pleno sentido el utilizar este texto que me genera directamente la inteligencia artificial. Pero si lo que estamos tratando es de responder a algo que se nos está preguntando, el utilizarlo literalmente lo que nos da tiene muchísimos riesgos. Hace falta analizarlo, hace falta reflexionar, hace falta reelaborarlo, porque incluye errores, ¿no? Y además no conduce al aprendizaje. Algo que se haya aportado, que os haya aportado la inteligencia artificial, nunca lo deis por válido y nunca lo consideréis como algo que se pueda entregar, como si se tratase de una locución vuestra. De hecho, eso es una farsa, es incorrecto. Y por lo tanto, supone una actuación fraudulenta que el Reglamento de Convivencia Universitaria a nivel nacional está considerado dentro de ese reglamento como una falta grave, precisamente porque supone un fraude a lo que se supone que debe lograrse en el aprendizaje. Bien, pues aquí hemos llegado a estas pinceladas que os queríamos dar acerca de cómo utilizar la inteligencia artificial en el aprendizaje y que voy a resumir en unos poquitos puntos, ¿no? Lo primero es que la inteligencia artificial realiza acciones para las que una persona requeriría inteligencia, ¿vale? Pero en sí, la inteligencia artificial es tonta. Yo creo que hacemos mal llamándola, de hecho, inteligencia, pero bueno, es algo ya tan incorporado que es casi mejor dejarlo en IA y entonces quizá nos confundimos menos. Pero eso sí, lo que dispone es de gran cantidad de datos. Y desde ese punto de vista, desde esa disponibilidad de la gran cantidad de datos, pues nos puede ser de ayuda, pero es tonta, ¿vale? Y esos datos
que contiene muchos son incorrectos, son erróneos. Es decir, reproduce esos errores, reproduce las inconsistencias de los datos de la base documental, porque además diferentes fuentes muchas veces son inconsistentes unas con otras y hay algunas que en sí mismos, o sea, solamente un documento es hasta inconsistente consigo mismo. O sea, esos podéis encontraros muchos en Internet. Pero en su conjunto, como lo que trata es toda la base documental de manera bruta, o sea, puede filtrarlo, por supuesto, eh, pero como resultado de esa unión, para encontrar el texto más verosímil a partir de la gran cantidad de textos, pues no tiene mecanismo de verificación de que eso tenga alguna consistencia, ¿no? Solamente es probabilidad de que aparezca más o menos. Un experto puede reconocer bien esos errores, ¿no? Y emplear las respuestas válidas. Pero ¿qué ocurre con el que no es experto? Y esto es lo que a menudo adolece el que está aprendiendo. Debe entonces adoptarse siempre una actitud crítica frente a las respuestas que nos ofrece la inteligencia. Entonces se puede emplear, pero hay que emplearlo con cautela, para orientarnos, para resumir, para hacer ejercicios de autoevaluación, para mejorar los formatos, estilo, cambiar los formatos, darle un formato que se nos ha ofrecido, pero nunca dejar de cultivar vuestro propio estilo, vuestra propia forma de ordenar el contenido, porque ahí va a estar al final vuestra huella académica, el cómo ordenamos lo que se nos ha entregado. En cierto modo, no somos más que receptores inteligentes, ¿no? No así la IA, receptores inteligentes de los conocimientos que han generado otros y estamos aquí para tratar de generar más, ¿no? De ponernos en posición de ser capaces de seguir generando conocimiento. Hemos de citar el uso, hemos de vigilar los sesgos, no hemos de aportar información personal y no empleemos las respuestas literales sin utilizar modos de citación que sean adecuados. Pues con esto os damos las gracias por vuestra atención y deseamos, tanto por mi parte como la de mis compañeros que hemos estado trabajando en esta idea de presentaros el cómo utilizar la inteligencia artificial en el aprendizaje, pues deseamos, en nombre de ellos, os deseamos que os haya sido de utilidad. Muchas gracias y hasta pronto.